2 hermanas mayas colapsaron en la puerta de Mateo. Al día siguiente, su cacique apareció con una petición que cambiaría para siempre lo que él creía sobre el honor y el sacrificio. El viento implacable del norte azotaba la selva chiapaneca, atravesando el poncho gastado de Mateo como si fuera de papel. Su mano curtida temblaba, no por miedo, sino por el peso de la decisión que enfrentaba. 20 guerreros mayas a caballo formaban un perfecto semicírculo alrededor de su pequeña finca, sus rostros impasibles como tallados en piedra, sus antiguas escopetas apuntando directamente a su pecho. Detrás de ellos, el cacique permanecía inmóvil sobre un caballo pinto, su cara marcada por décadas de lucha y sabiduría. La mirada de Mateo se posó en las 2 jóvenes acurrucadas a sus espaldas, hermanas que había encontrado casi muertas en su puerta apenas ayer. La mayor encontró sus ojos con una súplica silenciosa. La menor se aferraba al marco de madera, sus nudillos blancos de terror. «¡Quieren que les devuelvas a sus hijas!», gritó el mestizo que servía de intérprete contra el viento. «El cacique dice que tienes hasta la cuenta de 10 para entregarlas, o todos dispararán». La garganta de Mateo se tensó. El rifle en sus manos se sentía imposiblemente pesado. Si 20 armas apuntaran a tu corazón, ¿entregarías a quienes juraste proteger o mantendrías tu palabra, aún sabiendo que significaría una muerte segura? El cacique levantó su mano, dedos extendidos. La cuenta había comenzado. 5, 4, 3... Pero lo que sucedió en el siguiente instante cambiaría para siempre el destino de toda la frontera. 3 días antes, Mateo Vega no era más que un ranchero fracasado, otra víctima de las falsas promesas gubernamentales y del implacable clima de Chiapas. La tierra que debía traer prosperidad solo trajo aislamiento y hambre. Su esposa Elena y su pequeño hijo no sobrevivieron ni al viaje desde Veracruz ni al primer invierno brutal. Ahora, en su tercer año solo, las paredes de su pequeña cabaña de adobe parecían estrecharse con cada día que pasaba. Cada mañana seguía el mismo patrón: revisar las trampas, cortar leña, acarrear agua del arroyo casi seco, reparar lo que el viento había dañado durante la noche. Mateo trabajaba hasta que sus músculos gritaban de dolor, menos por necesidad que para agotarse lo suficiente para dormir sin sueños. Esa mañana había logrado atrapar un armadillo, la primera carne en casi una semana. Sus manos, agrietadas y sangrantes por el trabajo duro, luchaban con el cuchillo para despellejarlo. La pequeña Victoria se sentía vacía. ¿De qué servía sobrevivir un día más cuando no quedaba nada por qué vivir? Mientras avivaba el miserable fuego, vislumbró la fotografía descolorida que mantenía sobre la chimenea. La sonrisa de Elena, capturada para siempre en tono sepia, parecía burlarse de su soledad. A su lado, el pequeño bulto que había sido su hijo Tomás, quien dio apenas 23 respiraciones en este mundo antes de rendirse al frío. «Debería haber regresado», susurró a la habitación vacía, las palabras familiares en su lengua. «Debería haber escuchado». Si las historias de la frontera mexicana hablan a tu alma, considera suscribirte al canal para nunca perderte la siguiente. La tormenta golpeó poco después del mediodía, aullando como una cosa viva. Mateo aseguró lo que pudo en el exterior, luego se refugió en su cabaña, preparado para otra larga noche de ventanas sacudidas por el viento y maderas crujientes. Apenas se había acomodado junto al fuego cuando lo escuchó, un sonido tan débil que primero lo confundió con el viento. Arañazos en su puerta. Mateo alcanzó su rifle, la desconfianza superando la curiosidad. Los bandidos a veces usaban trucos para atraer a los colonos solitarios hacia afuera. Pero cuando entreabrió la puerta, rifle en alto, no encontró forajidos esperando. En cambio, 2 jóvenes mujeres se desplomaron hacia adentro, sus cuerpos ligeros como huesos huecos mientras caían sobre su piso. Mayas lacandones, por sus vestidos y los intrincados collares de semillas que usaban. La mayor no podía tener más de 19 años, la menor quizás 15. Ambas mostraban signos inconfundibles de hambre y agotamiento. El dedo de Mateo vaciló en el gatillo. Las relaciones entre colonos y los lacandones se habían deteriorado durante el último año. Tratados rotos, ataques de milicias de hacendados, represalias.
El ciclo de violencia parecía interminable. Dar refugio a indígenas podría ser visto como traición por algunos de los colonos más radicales de la región. La hermana mayor levantó la cabeza, sus ojos oscuros encontrándose con los suyos. Dijo algo en maya, luego, viendo su confusión, luchó por formar palabras en español. «Ayuda, mi hermana, por favor». La chica menor yacía inmóvil, su respiración superficial, labios azules por el agotamiento. Mateo bajó su rifle. Cualquiera que fuera la política entre sus pueblos, no podía dar la espalda a niñas moribundas en su puerta. «Las ayudaré», dijo, sabiendo que quizás no entendieran sus palabras, pero esperando que captaran su intención. «Vengan al fuego». Mientras llevaba a la hermana inconsciente a su cama, notó la herida reciente en su costado. No por agotamiento o hambre, sino una bala. Estas chicas no estaban simplemente perdidas en la tormenta, estaban huyendo de algo. Mateo trabajó durante toda la noche, usando el poco conocimiento médico que poseía. Limpió la herida, aplicó una cataplasma de las hierbas que Elena le había enseñado a recolectar y dio cucharadas de caldo a sus labios agrietados. Al amanecer, la fiebre de la hermana menor había cedido. La mayor se sentó vigilante junto a la cama, observando cada uno de sus movimientos con ojos cautelosos. Cuando la luz de la mañana se filtraba por la ventana polvorienta, ella habló de nuevo, su español entrecortado pero lo suficientemente claro. «Soy Ical. Ella es Nicté. Hombres atacaron nuestra aldea, hombres blancos. Se llevaron a otros. Nosotras escapamos». Señaló la herida de su hermana. Le dispararon. El estómago de Mateo se contrajo. Había escuchado rumores sobre incursiones de grupos armados en aldeas lacandones, de mujeres y niños llevados para trabajar en las haciendas o cosas peores. El gobernador condenaba tales acciones públicamente, pero hacía poco para detenerlas. «Están a salvo aquí», dijo, aunque sabía que podía ser una mentira. Si estas chicas estaban siendo perseguidas, su ayuda podría traer consecuencias más graves de las que podía imaginar. Pero su bondad pronto atraería algo mucho mayor que gratitud y mucho más peligroso que simples pistoleros. Para media tarde, Nicté podía sentarse y alimentarse sola. El color había vuelto a sus mejillas, aunque sus ojos permanecían distantes, perseguidos. Ical explicó más sobre su situación. Su gente estaba acampada cerca del río Usumacinta cuando los asaltantes atacaron antes del amanecer. Su padre, un respetado guerrero, había creado una distracción para que sus hijas pudieran escapar. Si todavía vivía, no lo sabían. Mateo estaba mostrando a Ical cómo cambiar el vendaje de su hermana cuando el sonido de casco se acercó desde el este. Agarró su rifle y miró por la ventana. 3 jinetes, todos hombres mestizos, sus caballos sudorosos a pesar del frío. «Adentro», siseó, haciendo gestos para que las chicas se escondieran en el sótano bajo el piso de madera. Ni un sonido. Apenas había cerrado la trampilla cuando un puño pesado golpeó su puerta. «Abre, Vega, sabemos que estás ahí». Mateo reconoció la voz. Ramón Cortés, un exmilitar convertido en capataz de la hacienda vecina. Un hombre que se jactaba de cuántos salvajes había enviado al infierno. Mateo abrió la puerta lo suficiente para mostrar su rostro, manteniendo su rifle visible. «¿Qué quieres, Cortés?» «Estoy rastreando a 2 indias», dijo Cortés, su aliento apestando a tequila a pesar de la hora temprana. «Vi huellas dirigiéndose hacia aquí antes de que la tormenta las cubriera. ¿Has visto algo?» «Nadie pasa por aquí», respondió Mateo, luchando por mantener la voz firme, demasiado lejos de los caminos principales. Los ojos de Cortés se estrecharon. «No estarás escondiendo fugitivas, ¿verdad? Eso es un delito que se paga con la horca». «¿Desde cuándo es delito ayudar a viajeros perdidos?», replicó Mateo. «Cuando son salvajes, siempre es delito», dijo uno de los compañeros de Cortés, un hombre con cara de rata y un diente frontal faltante. El agarre de Mateo se tensó en su rifle. «No hay nadie aquí más que yo. Ahora sal de mi tierra». Cortés escupió un chorro de tabaco en el umbral de Mateo. «Te estaremos vigilando, Vega. Siempre pensé que tenías debilidad por los indios». Sus ojos examinaron el interior de la cabaña. «Tal vez necesitemos echar un vistazo por ahí». Mateo niveló su rifle. «No tienes autoridad aquí, Cortés. Vete ahora,
o estaré en mi derecho de defender mi casa». Por un tenso momento, Cortés pareció dispuesto a probar la determinación de Mateo. Luego sonrió maliciamente y alejó su caballo. «Como quieras, pero este país está cambiando. No hay lugar para salvajes ni para quienes los ayudan». Giró su montura. «Muchachos, recuerden este lugar. Podríamos necesitar hacerle otra visita al señor Vega». Mateo observó hasta que desaparecieron más allá de la colina. Luego aseguró la puerta y ayudó a las hermanas a salir de su escondite. El rostro de Ical estaba tenso por el miedo y la ira. «Esos hombres atacaron nuestra aldea. Se llevaron a nuestras primas». Mateo sabía que acababa de hacer enemigos peligrosos, pero mirando a las hermanas, niñas en realidad, no podía encontrar en sí mismo motivo para arrepentirse. «Te quedarán hasta que tu hermana pueda viajar», dijo. «Entonces las ayudaré a encontrar a su gente. Si tus vecinos exigieran que entregues a estas chicas, ¿las entregarías para salvarte o arriesgarías todo por extrañas que no comparten nada contigo excepto su humanidad?» Las noticias viajaban rápido en las tierras fronterizas. Al anochecer, Mateo divisó lámparas acercándose desde la dirección del pequeño pueblo a 15 kilómetros al sur. Contó al menos 12 jinetes. «Tenemos que irnos», insistió Ical, tratando de ayudar a su hermana a levantarse. Pero Nicté todavía estaba demasiado débil, su herida abriéndose con el más mínimo movimiento. «No hay a dónde huir con este clima», dijo Mateo, revisando su munición. 6 balas en su rifle, 12 más en su bolsa. No era suficiente. «Vuelvan al sótano. Me encargaré de esto». Cuando los jinetes llegaron a su patio, Mateo estaba de pie en su porche, rifle en mano. Reconoció a la mayoría: agricultores, comerciantes, hombres con los que había comerciado. A la cabeza colgaba el padre Joaquín, la autoridad moral del pueblo, y a su lado, don Sebastián, el terrateniente más poderoso de la región. «Mateo Vega», llamó don Sebastián. «Necesitamos hablar». «Un poco tarde para una visita social», respondió Mateo. «Esto no es social», dijo el padre Joaquín, su voz cargando el peso del juicio. «Cortés dice que estás albergando fugitivas lacandones, chicas relacionadas con el grupo de guerra que atacó la hacienda Mendoza el mes pasado. 3 personas muertas, Vega». «Cortés es un mentiroso y un borracho», dijo Mateo. «Y aunque tuviera visitas, lo que sucede en mi tierra es asunto mío». «No cuando amenaza a todo el pueblo», replicó don Sebastián. «Esos salvajes mataron al bebé de doña Mendoza. Estrellaron su cabeza contra una pared. Tu ayuda a esa gente te hace cómplice». Mateo se sintió enfermo. Había oído hablar de la masacre en la hacienda Mendoza, pero los detalles habían sido confusos, contradictorios. Algunos decían que eran lacandones, otros centales. Algunos susurraban que eran hombres blancos, disfrazados de indígenas, buscando provocar una guerra que limpiaría a los nativos de tierras valiosas. «No sé nada sobre ningún ataque», dijo Mateo firmemente, «pero sé lo que veo con mis propios ojos. Y he visto a Cortés y sus hombres cazando niños por deporte y beneficio». Un murmullo recorrió la multitud. No todos aprobaban los métodos de Cortés, incluso aquellos que temían a los lacandones. «Entrega a quien estés escondiendo», exigió don Sebastián. «Nos aseguraremos de que enfrenten la justicia adecuada». «¿Como la justicia en Acteal?», desafió Mateo, haciendo referencia a la infame masacre donde paramilitares habían masacrado a cientos de indígenas. «No, no hay nadie aquí, pero si lo hubiera, no entregaría niños a una turba de linchadores». El padre Joaquín desmontó, acercándose más. «Mateo, entiendo que tu pérdida te ha hecho diferente, más aislado, pero considera lo que estás haciendo. Esa gente no es como nosotros, no valoran la vida como nosotros». Mateo rió amargamente. «He visto poco valor por la vida en ambos lados, padre, pero sé distinguir el bien del mal». «Tu terquedad nos pone a todos en riesgo», advirtió don Sebastián. «Su gente vendrá a buscarlas». «Entonces vete a casa», sugirió Mateo. «No estés cerca cuando lo hagan». Los hombres conferenciaron entre ellos, voces bajas pero acaloradas. Finalmente, don Sebastián se dirigió a Mateo nuevamente.
Te damos hasta el amanecer para reconsiderar. O entregas a estas fugitivas, o asumiremos que eres enemigo de este pueblo. Ningún hombre comerciará contigo, ningún médico te atenderá. Estarás tan muerto para nosotros como tu pobre esposa e hijo. Las crueles palabras golpearon como golpes físicos, pero Mateo mantuvo su posición. Hasta el amanecer entonces. Mientras los jinetes partían, Mateo se hundió en los escalones del porche, el frío penetrando en sus huesos. Ikal emergió de la cabaña, sentándose silenciosamente a su lado. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó finalmente. Ellos son tu gente. Mateo miró hacia la oscuridad donde los jinetes habían desaparecido. Ya no. Y en ese silencio, la tierra misma parecía contener la respiración, como si sintiera que la tormenta que se aproximaba cambiaría todo para siempre. Si estuvieras atrapado entre la traición y la muerte, ¿entregarías lo que es correcto o te enfrentarías solo contra probabilidades imposibles? Mateo pasó la noche reforzando sus ventanas y puertas, creando posiciones de tiro, preparándose para un asedio que sabía que no podría ganar. Nicté lo observaba desde la cama, sus ojos oscuros siguiendo sus movimientos. «Deberías dejarnos», dijo, su español más claro que el de su hermana. «Salvarte a ti mismo». «¿Y a dónde iría?», preguntó Mateo, colocando una silla bajo el picaporte. «Esto es todo lo que me queda». El amanecer rompió con una quietud antinatural. Ningún pájaro cantaba, ningún viento agitaba las ramas desnudas. Mateo miró a través de una rendija en las ventanas tapiadas, esperando ver a don Sebastián y sus hombres acercándose desde el sur. En cambio, vislumbró movimiento desde el este, un solo jinete en el horizonte, luego otro y otro. En minutos, toda la cresta estaba alineada con guerreros montados, sus lanzas adornadas con plumas destacándose contra el pálido cielo. ¿Tu padre?, preguntó Mateo a Ikal, quien se había unido a él en la ventana. Ella entrecerró los ojos, luego sacudió la cabeza. «No, padre, cacique Caán, el líder del consejo». La boca de Mateo se secó. «¿Cuántos guerreros comanda?». «Todos ellos», respondió Ikal simplemente. Los guerreros lacandones descendieron al valle con precisión disciplinada, formando un perímetro alrededor de la cabaña. Mateo contó al menos 40 hombres, todos armados. En su centro cabalgaba un guerrero anciano en un caballo pinto, su rostro profundamente marcado, su cabello plateado en 2 largas trenzas bajo un tocado de plumas de quetzal. Un jinete solitario se acercó a la cabaña, deteniéndose a 30 pasos del porche. Vestía ropa de mestizo bajo una manta tradicional, uno de los intérpretes de la región. «El cacique desea hablar con el hombre blanco que protege a las hijas de Balaam», llamó. Mateo miró a Ikal, quien asintió. «Balaam, nuestro padre», confirmó. «Gran guerrero, amigo del cacique». Mateo abrió la puerta y pisó el porche, rifle sostenido flojamente a su lado. «Hablaré con él». El traductor transmitió sus palabras. El cacique Can estudió a Mateo por un largo momento. Luego desmontó con la gracia fluida de un hombre mucho más joven. Se acercó hasta quedar al pie de los escalones del porche, lo suficientemente cerca para que Mateo pudiera ver los intrincados tatuajes en su rostro curtido. El cacique habló, su voz profunda y resonante, cada palabra medida. El traductor siguió. El cacique Can dice que las hijas de su hermano de sangre Balaam son sagradas para la gente. Su padre murió defendiendo el campamento de invasores blancos. Antes de morir, envió un mensaje de que sus hijas habían huido hacia el sol naciente. El traductor hizo una pausa. El cacique pregunta por qué un hombre blanco arriesgaría su vida por niñas lacandones. Mateo consideró su respuesta cuidadosamente. Hice lo que cualquier hombre decente haría. Necesitaban ayuda, nada más. Cuando sus palabras fueron traducidas, algo parecido a diversión centelleó en los ojos del cacique. Respondió, un discurso más largo esta vez. El cacique dice que los hombres blancos hablan de decencia, pero practican crueldad. Ha visto crecer tu pueblo en tierras prometidas a su gente. Ha enterrado niños muertos por enfermedades de hombres blancos y balas de hombres blancos. Pregunta qué te hace diferente.
Mateo no tenía una gran respuesta, ninguna sabiduría profunda. «Yo también he enterrado a un hijo», dijo simplemente. «Sé lo que significa perder familia». Mientras el traductor hablaba, un murmullo recorrió a los guerreros reunidos. La expresión del cacique permaneció impasible, pero algo cambió en su postura. Alcanzó dentro de su camisa de cuero y sacó un pequeño objeto, un reloj de bolsillo de plata oxidada. Con movimientos deliberados lo abrió para revelar una fotografía descolorida en el interior. Una mujer mestiza sosteniendo a un bebé. La respiración de Mateo se detuvo. Esa es mi esposa, mi hijo. ¿Dónde conseguiste esto? El traductor transmitió su pregunta, y la respuesta del cacique envió un escalofrío por el cuerpo de Mateo. Hace 2 inviernos, el cacique Caán encontró a una mujer mestiza y un bebé, medio enterrados en el barro, su carreta rota. La mujer estaba muriendo, pero dio al cacique este reloj. Le pidió que encontrara a su esposo y le dijera que intentó regresar. El bebé ya estaba con los espíritus. Mateo se tambaleó como si hubiera sido golpeado. «Elena intentó volver a mí», susurró. «Estaba tratando de volver a casa». El cacique continuó, sus palabras medidas a través del traductor. El cacique honró su petición, los enterró apropiadamente y ha llevado este mensaje, esperando. Cree que el Gran Espíritu ha respondido, uniéndolos a través de las hijas de su hermano. Las manos de Mateo temblaban mientras aceptaba el reloj. Dentro, junto a la fotografía, un pequeño mechón de cabello infantil, dorado como el suyo, había sido cuidadosamente preservado. «Gracias», logró decir, lágrimas congelándose en sus mejillas. «El cacique dice que existe una deuda entre ustedes. Salvaste lo que es precioso para él. Él salvó lo que era precioso para ti, aunque solo en la memoria». Mateo asintió, incapaz de hablar. El cacique elevó su voz, dirigiéndose tanto a Mateo como a sus guerreros. El traductor luchaba por mantenerse al día. «El cacique Caán dice que el pueblo blanco envía jinetes, 20 hombres acercándose desde el sur. Te ofrece una elección. Dale a las hijas de su hermano y él asegurará tu seguridad de estos hombres. O quédate con las chicas y enfrenta el juicio de tu pueblo solo». «Ellos no son mi pueblo», dijo Mateo firmemente, «y las chicas se quedan hasta que elijan irse». El rostro curtido del cacique no reveló nada cuando recibió la traducción. Habló de nuevo, con más urgencia. «El cacique dice que malinterpretas. Pide a las hijas de su hermano no para castigarlas, sino para protegerlas. Y te hace una petición impensable, que vayas con ellas, que te conviertas en uno del pueblo. Dice que un hombre que moriría por niños que no son suyos tiene un espíritu que pertenece con ellos». Mateo parpadeó sorprendido. «¿Quiere que me una a los lacandones?» El cacique asintió solemnemente. «La bondad puede costarme la vida», dijo Mateo lentamente, «pero apartarme ya habría matado mi alma. Dile que acepto». Cuando fue traducido, el rostro del cacique se abrió en una sonrisa que lo transformó. Estrechó el brazo de Mateo en un agarre de guerrero. Luego se volvió hacia sus hombres, emitiendo órdenes rápidas. La mitad de los guerreros se movieron para interceptar a los colonos que se acercaban. El resto formó un círculo protector alrededor de la cabaña. Ical había salido al porche, apoyando a su hermana. El cacique las abrazó a ambas, hablando suavemente en su idioma. Lágrimas corrían por sus rostros mientras les contaba el destino de su padre. Mateo se retiró al interior para reunir las pocas posesiones que importaban. Su rifle, la fotografía de Elena, una pequeña bolsa de semillas que ella había llevado desde la costa. Afuera podía oír cascos acercándose. Don Sebastián y sus hombres, sin duda. Cuando salió, el cacique había posicionado a 20 guerreros en un semicírculo frente a los colonos que llegaban, con el sol naciente a sus espaldas. Hizo una señal a Mateo para que se parara a su lado, con las chicas detrás de ellos. El grupo de don Sebastián se detuvo bruscamente, superados en número y de repente inseguros. Cortés se empujó al frente, su mano flotando sobre su pistola. «Maldita sea, Vega, los has traído sobre todos nosotros». «Los lacandones estaban aquí mucho antes que nosotros», respondió Mateo con calma. «Solo estoy aceptando su hospitalidad».
El traductor transmitió sus palabras al cacique, quien soltó una carcajada y golpeó el hombro de Mateo. «Dile a tu gente que vaya a casa», instruyó el cacique a través del traductor. «Este hombre y estas niñas están bajo mi protección. Cualquier daño a ellos es daño a todos los lacandones». Cortés se burló. «¿Estás dando la espalda a tu propia gente para correr con salvajes? Eres un traidor, Vega». Mateo sostuvo su mirada firmemente. «Estoy eligiendo a un pueblo que honra su palabra y protege a sus hijos. ¿Qué te hace eso a ti, Cortés?». Por un momento sin aliento, pareció que la violencia estallaría. Entonces el padre Joaquín instó a su caballo a avanzar, levantando las manos en un gesto de paz. «Nos retiraremos», anunció. «Pero debes saber, Vega, nunca podrás regresar. Estás muerto para nosotros». Mateo asintió, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. «Morí aquí hace 3 inviernos. Hoy comienzo a vivir de nuevo». Los colonos se retiraron, las maldiciones de Cortés desvaneciéndose con el viento. El cacique Caán montó su caballo e hizo señas a Mateo para que cabalgara con Ical, mientras Nicté era colocada cuidadosamente en una camilla improvisada. Mientras cruzaban la cresta oriental, Mateo miró atrás hacia su cabaña, el lugar de su mayor dolor y, inesperadamente, su salvación. El cacique siguió su mirada. «No dejas nada atrás que importe», transmitió el traductor. El cacique dice que un hogar no son paredes y techo, son las personas que morirían para protegerte. 3 meses después, cuando la primavera volvía verdes los valles, Mateo se sentaba fuera de su nueva choza, enseñando palabras en español a los niños lacandones mientras ellos le enseñaban su idioma. Su barba estaba trenzada ahora, su piel oscurecida por el sol. La tribu se había trasladado al norte para la casa de verano, lejos de los asentamientos blancos. Ical se acercó, llevando un odre de agua. En los meses desde su escape, se había convertido en su guía hacia las costumbres lacandones, paciente con sus errores, rápida en defenderlo de los escépticos dentro de la tribu. «Los niños aprenden rápido», observó, sentándose a su lado. «Más rápido que tú». Mateo rió. «Mi lengua no fue hecha para tu idioma, pero mi corazón aprende bastante rápido». Ella sonrió, un regalo raro que había llegado a valorar. «El cacique Caán pregunta si te unirás al consejo esta noche. Los ancianos desean escuchar tus pensamientos sobre el nuevo tratado ofrecido por el comandante del fuerte». «Me siento honrado», dijo Mateo, «aunque no sé qué sabiduría puedo ofrecer». «Tú ves ambos mundos», respondió Ical simplemente. «Pocos hombres pueden hacer eso». Esa noche, mientras tomaba su lugar en el círculo del consejo, Mateo se dio cuenta de cuán completamente se había transformado su vida. Lo había perdido todo, y en esa pérdida encontrado un nuevo comienzo. El cacique le había dado un nuevo nombre, Chac, que significa protector de los débiles, honrando su astucia al proteger a las niñas. Mientras el consejo discutía el tratado propuesto, Mateo ofreció perspectivas sobre el pensamiento de los colonos, las tácticas del ejército, las debilidades en sus promesas. Cuando terminó de hablar, el cacique asintió en aprobación. «Chac habla con lengua recta», dijo a la asamblea. «Ha probado que no todos los hombres blancos tienen palabras bifurcadas. Por él buscaremos la paz, pero una paz con ojos abiertos». Más tarde, cuando las estrellas aparecieron sobre el campamento, Nicté, ahora completamente recuperada, trajo a su hermana y Mateo una porción del festín. Los 3 se sentaron juntos en una colina con vista al valle. «Mi padre estaría orgulloso», dijo Nicté suavemente, «de que sus hijas encontraran un hermano entre los hombres blancos». Mateo miró a las jóvenes que habían cambiado su destino. «Creo que quizás todos encontramos lo que más necesitábamos». Ical tocó la pluma de quetzal que el cacique había dado a Mateo, ahora entrelazada en su cabello. «Nuestra gente tiene un dicho: las mayores tormentas traen las raíces más profundas. Has echado raíces entre nosotros, Chac». Bajo la luz de la luna que plateaba las llanuras abajo, Mateo pensó en Helena, en el hijo que nunca conoció, en la vida que dejó atrás. Por primera vez, los recuerdos trajeron no solo dolor, sino una suave paz. Le habían conducido hasta aquí,
a este momento, a estas personas que se habían convertido en su familia. Este fue solo el comienzo de un vínculo que desafiaría generaciones, murmuró, y cambiaría el curso de dos mundos. En los años siguientes, Mateo Vega, ahora conocido como Chuck, se convertiría en un puente entre culturas, ayudando a negociar tratados que salvaron miles de vidas en ambos lados. Su adopción en la tribu se volvió legendaria, una historia contada alrededor de fogatas y en cabañas de colonos por igual. La cabaña donde dos hermanas desesperadas una vez se desplomaron permaneció en pie, un monumento silencioso a un momento en que la compasión superó al prejuicio, cuando un solo acto de bondad se extendió para tocar incontables vidas. ¿Tendrías el valor de dejar atrás todo lo que conoces para defender lo que crees correcto? ¿Para encontrar familia entre aquellos que te enseñaron a temer? Suscríbete para más poderosas historias de frontera como esta y haz clic en el video en pantalla para ver la siguiente, con un giro tan inesperado que permanecerá contigo mucho después de que la última palabra sea pronunciada.